importancia médica. Los hongos son organismos eucariotas que pueden ser uni o pluricelulares. Si son eucariotas, significa que tienen pues membrana nuclear. Justo ahí está haciendo el último. Hola, ¿cómo estás? Y estos hongos producen diferentes tipos de enfermedades dependiendo de cuál es su mecanismo de adquisición o de transmisión, si se quiere. Estos hongos, por lo tanto, bueno, antes de hablar de lo malo que pueden ser, hay que mencionar lo bueno que son también, porque los hongos también forman parte de algunos alimentos que consumimos o parte en el proceso de su elaboración. ¿Quién no se ha comido alguna vez unos champiñones sacados o en combinación con otro plato? O ha disfrutado de un buen queso, normalmente se hace pues con fermentación, o un yogur que tanto les agrada, sobre todo a las chicas, ¿no? Que también se preparan a partir de algunos hongos. Y algunos antibióticos, como la penicilina o algunas cefalosporinas, también se obtienen a partir de productos elaborados por hongos. Y así como sirven como alimento y medicina, también sirven para la fiesta. Los hongos ceremoniales, por sus propiedades alucinógenas, también se han utilizado en las ceremonias mágico-religiosas para temas de adivinación, diversión en realidad. Pero a nosotros esa parte no nos interesa todavía, nos interesa la parte de la patología, las enfermedades que pueden producir los hongos. Hola. ¿Cómo estás? Justo en 3 a 5 minutos. Justo han llegado. Y a esa parte se le llama pues micopatología. Ahora, dentro del espectro de enfermedades que producen los hongos, podemos distinguir 3 que se diferencian por la forma de adquisición de la enfermedad y por qué, en realidad, por qué cosa o qué parte o qué producto del hongo la causa. Primero, el micetismo. El micetismo es un conjunto de síndromes asociados al consumo de hongos tóxicos. ¿Y por qué alguien consumiría hongos tóxicos en su sano juicio? Bueno, la mayor parte de situaciones se da por confusión, porque estos hongos tóxicos se parecen mucho a las setas, a los champiñones, y si no se conoce al momento de recolectar, erróneamente podrían consumirse. Y bueno, la otra parte es que quieras envenenar a alguien, pues, ¿no? Usas un hongo y también funciona, no deja huella. Ese micetismo va acompañado de sintomatología generalmente asociada al sistema nervioso central y periférico. Dependiendo del tipo de acción de los productos propios del metabolismo del hongo, puede ser pues a predominio de manifestaciones clínicas nicotínicas o mucarínicas, es variado y depende también del tipo de hongo. Ese es el micetismo por consumo. El otro es la micotoxicosis, que no es lo mismo que el micetismo, porque aquí el hongo se come como tal. En el caso de la micotoxicosis es la toxina del hongo la que se encuentra en los alimentos. ¿Y cómo la toxina del hongo llega a los alimentos? Cuando están mal almacenados. El hongo crece, produce su toxina y puedo yo inclusive, aquí vemos el maní y vemos también el maíz, puedo lavarlo, ¿eh? Puedo lavar el alimento, puedo limpiarlo, pero la toxina no sale de ahí, está impregnada y la voy a consumir y me voy a enfermar. Entonces el producto de las intoxicaciones o la enfermedad producida por las toxinas de los hongos se llama micotoxicosis. Hola, ¿cómo estás? El problema con las toxinas
toxinas de los hongos, a diferencia de las toxinas bacterianas que suelen depurarse o neutralizarse con anticuerpos, las toxinas de los hongos suelen tener efecto acumulativo, es decir, se acumulan en el órgano hacia el cual van dirigidas, como por ejemplo la aflatoxina de Aspergillus. Se acumula en el hígado y tiene efecto cancerígeno, o sea, tiende a producir cáncer. Y la que nos interesa, que es la que vamos a estudiar hoy día, son las micosis, aquellas enfermedades producidas por hongos microscópicos, en el caso del micetismo, que son hongos grandes, son visibles a simple vista. En el caso de las micosis son hongos microscópicos, que de acuerdo a las características morfológicas que tienen, que componen justamente sus factores de virulencia, van a producir enfermedad en nosotros en diferentes tejidos. Y aquí sí no se salva nadie, o sea, no hay tejido que no pueda ser infectado por un hongo. En el caso de las bacterias, en el caso de los virus, habíamos visto que se salvaba el pelo y las uñas. Aquí no, el pelo y las uñas también puede ser infectado por un hongo y la lesión que se produce, la enfermedad que causa, se denomina micosis, y esa micosis a su vez se va a subdividir, más adelante lo vamos a ver, de acuerdo a la profundidad de la lesión, la diseminación de la lesión, etc. ¿Qué características fundamentales me brinda el hongo? Bueno, empezando que es un organismo eucariota, yo lo puedo encontrar en la naturaleza en una sola célula, se llama levadura, o formado por varias células, pluricelular, se llama moho con H en el medio, M-O-H-O. O también le dicen hongo filamentoso u hongo micelial. Micelio es el conjunto de estructuras parecidas a ramitas. Las deben haber visto en su práctica de laboratorio de esta semana, cuando vieron las láminas de los hongos. Hay unas estructuras ramificadas, pluricelulares, llamadas hifas, que componen un conjunto mucho más grande llamado micelio. Entonces, estos hongos, si están formados por una sola célula, como cándida o como malacesia, son levaduras. Esas levaduras son células completas, eucariotas, significa que tienen núcleo, membrana nuclear y además organelas, tienen sus propias organelas. Y las pluricelulares, que están formadas también por células completas, son que se encuentran articuladas entre sí, formando estructuras llamadas hifas, que además le dan característica de invasividad a los hongos, porque pueden invadir tejidos. Estas hifas y también las levaduras de los hongos son capaces de producir diferentes tipos de enzimas, desde enzimas que van a destruir membranas celulares como fosfolipasas hasta enzimas que van a destruir proteínas como las proteinasas, inclusive el tejido conectivo, colagenasa y acronidasa. Significa que los hongos tienden a tener un mecanismo invasivo. ¿Por qué se comportan así los hongos? Porque no son capaces de fabricar su propia comida. Son heterótrofos, entonces tienen que invadir tejido y destruirlo para poder nutrirse. Según su alimentación, el hongo puede ser saprófito, simbiótico o parasítico. ¿A qué le decimos saprófito? Aquellos organismos que crecen en materia orgánica muerta, algo que en las bacterias no sucede y en los virus tampoco, que necesitan una fuente de energía activa en los virus. En cambio, el hongo sí crece en materia de descomposición, se desarrolla allí en realidad. Simbiosis, pueden asociarse con otros organismos, por ejemplo, se asocian con vegetales, el hongo brinda protección frente a los insectos y el vegetal le brinda los nutrientes que fabrica, porque el vegetal es autótrofo. En el caso del humano también hay simbiosis, mutualismo. Acuérdense que en la microbiota también tenemos hongos, tanto en la piel como en el intestino y en general en las mucosas. Hay casi 180 especies de hongos diferentes, dentro de las cuales destaca el género Cándida, que es el principal hongo presente en la microbiota. Por eso es que a Cándida lo vamos a considerar más adelante como un oportunista.
porque forma parte de la microbiota, aún como comensal, pero si esa microbiota se alterase o los mecanismos de defensa del hospedero disminuyesen, Cándida va a ejercer su patogenicidad y es bastante problemática e invasiva. Y por último, los hongos que son patógenos primarios, aquellos que ejercen la relación parasítica de por sí, que se asocian con otra especie pero le terminan causando daño, enfermedad. En cuanto a su reproducción, los hongos tienen una reproducción mucho más compleja. Muchos de ellos se pueden reproducir de forma sexual y también de forma asexual, lo que les garantiza una población siempre numerosa y que difícilmente disminuye a menos que se tomen pues las medidas correspondientes. Con respecto a su clasificación y a su taxonomía, encontré este gráfico en la web que sintetiza la clasificación de los hongos desde el punto de vista de su organización, de su complejidad en realidad. Los hongos más simples, los Microsporidia, los mucormicetos, los basidiomicetos y los ascomicetos, pero eso es en función a su estructura, a la complejidad de sus células, la forma de reproducción, etc. Pero si vamos a la clasificación médica, que es la que nos interesa, y así es como están organizadas las exposiciones, vamos a tener 4 grupos de micosis o de hongos productores de micosis. Primero, las micosis superficiales, que algunos textos separan entre superficiales y epidérmicas o cutáneas. Para efectos prácticos viene siendo lo mismo. La parte superficial está conformada por el estrato córneo o por la superficie y la mucosa. Entonces, estas micosis superficiales afectan ese tipo de tejido, piel, mucosas y también los anexos como son el pelo y las uñas. Suelen ser enfermedades agudas. Y el punto de entrada, que es una de las diferencias en estas infecciones, es la piel justamente. Los dermatofitos, como veremos en un momento, ingresan al organismo del hospedero a través de contacto directo. Tienen una estructura infectante que se va a llamar artroponidia, que al contacto con la piel tienen enzimas que destruyen los enlaces o las uniones entre los queratinocitos y tienen además queratinasas, pueden penetrar directamente la piel sana sin necesidad de que haya un traumatismo de por medio y de allí se van diseminando. En este modelo de micosis superficial vamos a hablar de la pityriasis versicolor causada por Malassezia furfur, las dermatofitosis causadas por los 3 géneros involucrados y que deben haber visto en la práctica, Epidermophyton, Microsporum y Trichophyton, y las candidiasis. La candidiasis, la enfermedad producida por cándida, tiene la particularidad de afectar mucosas porque su localización es esa. O sea, ahí están formando parte de la microbiota, pero si hay disminución del control del sistema inmunitario, pueden acceder a tejidos profundos. Por eso es que también las vamos a encontrar causando enfermedades sistémicas, ¿no? Aquí. No es de asombrarse que puedan estar en los dos extremos. Eso con respecto a las superficiales. Se adquieren por contacto, la capa más superficial del tejido y suelen ser agudas. Luego vienen las micosis subcutáneas, que como su nombre indica, afectan el tejido celular subcutáneo. Solo que aquí, estas micosis subcutáneas, que tienen como punto de entrada también la piel, son adquiridas mediante traumatismo. Puede ser un corte, un raspón, una herida causada por una astilla, por un pedazo de madera, por una lata o por una piedra, siempre que la estructura infectante del hongo, que generalmente es una microponidia, esté presente en ese material que produce el daño, la lesión. Entonces tiene que haber ruptura. Ese es el mecanismo inicial. Así que ingresan directamente al tejido celular subcutáneo. Por vía digestiva, en algunos pocos casos, y por vía respiratoria, menos todavía. Es más raro, pero puede darse. ¿Cuáles son estos hongos que producen micosis subcutánea y que además suelen ser crónicos? En primer lugar, el Sporotrix, que produce la esporotricosis. Sporotrix tiene un mecanismo de patogenicidad basado en invasión.
Tiene además un patrón de diseminación vicariante mediado por la vía linfática, va migrando a través de la vía linfática y va produciendo lesiones en Rosario, seguramente nos van a mostrar cuando nos presenten a este hongo. Tenemos al micetoma, que se llama así porque la evidencia de la enfermedad es un tumor producido por un hongo. Y acá vamos a hablar de los eumicetomas, que son los micetomas producidos por hongos, no de los actinomicetomas, que son producidos por bacterias filamentosas. Eso no, ya, bacterias no pasó, estamos en hongos, así que seguramente nos mostrarán a hongos del género Madurella o del género Exophiala, que ingresan también por traumatismo, por penetración, pero una vez que alcanzan el tejido celular subcutáneo, empiezan a crear tractos fistulosos hacia el exterior. Y las estructuras del hongo suelen salir en forma de granos, así como los granos de la chía, que pueden ser de color negro o color blanco, dependiendo de la especie del hongo involucrado. Es una... ¿Perdón? Le llaman así por la estructura que se forma, que es un compendio de inflamación, tejido conectivo que está degradado, pero no es un tumor en sí, sino que es el nombre que tiene, el nombre que adquiere. Luego está la lobomicosis, que también es bastante frecuente, sobre todo en la zona tropical peruana y brasileña, y la cromoblastomicosis. Son enfermedades de meses, van a ver fotografías o imágenes seguramente de lesiones bastante llamativas, pero que tienen una evolución crónica y muchas veces por la falta de acceso de los pacientes a los servicios de salud suelen avanzar generalmente en miembros superiores e inferiores sin tratamiento. Luego están las micosis sistémicas, se llaman así porque alcanzan ya órganos sólidos o huecos. Las micosis sistémicas también suelen ser enfermedades crónicas que ingresan fundamentalmente por vía respiratoria, siendo la estructura infectante la microconidia, el tamaño que tiene es menor de 2 a 2 micras, puede alcanzar el alveolo tranquilamente, solo que estos hongos que causan micosis sistémica tienen la particularidad de poder expresarse tanto en la forma levaduriforme como en la forma micelial. A eso se le llama hongo dimórfico. No todos lo pueden hacer, pero estos que hacen micosis sistémica y algunos de los que hacen oportunista lo pueden hacer. ¿Y eso qué significa? Que estos hongos, cuando se encuentran a temperatura ambiente, aún en el laboratorio, 24 o 25 grados, tienen la forma micelial, pero ni bien toman contacto con el cuerpo, por ejemplo, al llegar al pulmón, adquieren la forma levaduriforme y expresan factores de virulencia que impiden la destrucción por el sistema inmunitario. Dentro de ellos está pues la resistencia a la fagocitosis, ¿no? Porque expresan una cápsula bastante gruesa, se cubren de melanina, manipulan el citoesqueleto del macrófago para evitar la fusión del fagolisosoma o fabrican enzimas que van a inactivar a las especies reactivas de oxígeno y también a las especies reactivas de nitrógeno para evitar su destrucción. Y más aún, estos hongos suelen utilizar el mecanismo de caballo de Troya escondido dentro de la vesícula del macrófago para poder diseminarse por todo el sistema fagocítico mononuclear, que incluye los ganglios, los vasos linfáticos, el vaso, el hígado y aún la médula ósea, pudiendo llegar también a la parte sanguínea. Estas micosis sistémicas, tenemos ahí a la propia cándida, que tiene otra forma de llegar al torrente sanguíneo, lo hace por invasión directa, pero para coccidioidomicosis, histoplasmosis, tienen la forma de infección pulmonar principalmente. Y por último, las micosis oportunistas. Las micosis oportunistas se llaman así porque son causadas por hongos que en condiciones normales no causarían enfermedad. Ahí está Aspergillus, que es un hongo ambiental, lo podemos encontrar en la madera, en el papel. Está también los hongos relacionados a la especie Mucor, que han tenido mucha relevancia con respecto a la pandemia por COVID, porque justamente eran oportunistas de pacientes que hacían neumonía por COVID.
Criptococo, que es muy conocido como agente causal de meningitis en pacientes que están en fase SIDA, previamente infectados con virus de inmunodeficiencia humana, y el Pneumocystis jirovecii, causante de infecciones pulmonares, neumonías, también en pacientes inmunodeprimidos. Con respecto a la patogenicidad fúngica y su respuesta inmunológica, bueno, la ruta de invasión empieza por la puerta de entrada del hongo, que puede ser por vía cutánea, si se trata de hongos superficiales, puede ser por vía inhalatoria, si se trata de hongos que producen invasión sistémica, o puede ser a través de traumatismo, si se trata de hongos cutáneos. También pueden ingresar por la vía digestiva. Existen hongos que desarrollan patogenicidad al adquirirse a través de alimentos contaminados. La virulencia de estos hongos patógenos van a depender mucho del tejido en el cual se están expresando. Significa que los factores de virulencia se expresan de acuerdo a la predisposición por determinado tipo de tejido. Por ejemplo, cuando veamos a los dermatofitos en unos minutos y hablaremos de los hongos que producen las tinas, esos hongos se alimentan de queratina, por lo tanto tienen enzimas que degradan la queratina presente en los corneocitos. Pero una vez que se acaba el estrato córneo ya no siguen avanzando a la profundidad, porque no tienen factores de virulencia para meterse más adentro en el tejido, a diferencia de Sporotrix, lo que sí tiene factores de virulencia para poder avanzar en el tejido subcutáneo, pudiendo inclusive llegar hasta el hueso, o como Cándida, que tiene factores de virulencia hasta por gusto, sobre todo sus famosas proteínas o sus proteasas asparticas, que le permiten avanzar hasta llegar al torrente sanguíneo y poder diseminarse por todo el organismo. Así que, anatómicamente, no hay parte del cuerpo que se salve. Si bien es cierto, existe predilección, como ven aquí, algunas especies son más frecuentes en ciertas partes del cuerpo, no hay zona que se salve. Desde el pelo, la uña, la piel, el aparato respiratorio, digestivo, el sistema fagocítico mononuclear, el sistema nervioso, todo es susceptible de ser invadido por hongos. Y en función a ello, en los últimos 10 años, así como se han emitido alertas por infecciones virales, por virus emergentes, reemergentes o nuevos, también se emiten alertas por infecciones por hongos. Una de las que llama más la atención es el de Candida auris, una especie del género Cándida que forma parte de la microbiota de algunas personas, pero cuando desarrolla patogenicidad no hay antifúngico para poder administrar generalmente, o sea, es resistente a todo. ¿Perdón? Ahorita sí, ahorita sí. Y bueno, en la parte de los hongos ambientales, pues el Aspergillus fumigatus y el Cryptococcus neoformas, que siempre forman parte de la patogenicidad, puesto que estos hongos pues tienen factores de virulencia bastante agresivos y suelen estar asociados a condiciones de inmunodeficiencia por parte de los PBM. Ahora, con respecto al reconocimiento y la respuesta inmune, los hongos expresan diferentes tipos de patrones moleculares asociados a patógenos, siendo los más comunes los glucanos beta 1,3, llamados así por la ubicación y el tipo de enlace glucosídicos que tienen estos polisacáridos complejos, y la quitina. Esos son los PAMs que se repiten en la gran mayoría de especies. Y por parte del sistema inmunitario, los receptores de reconocimiento de patrones son pues las dectinas, dectina 1, dectina 2, y algunos receptores TLR, sobre todo TLR4, TLR5, TLR6, se encargan de reconocer PAMs fúngicos. Con respecto a la respuesta inmune, en la parte innata, los péptidos antimicrobianos suelen funcionar en algunos casos. Y por péptidos antimicrobianos estamos hablando de las defensinas fundamentalmente. Como recordarán, ya hablamos de esto hace unas cuantas clases, las defensinas son moléculas producidas por nuestros tejidos mucosos. Son péptidos en realidad que lo que hacen es unirse a la membrana celular del microbio y invertir su polaridad de manera temporal y localizada,
ocasionándole un poro, de manera similar a lo que hace el complejo de ataque de membrana del complemento, solo que en el complemento hay más sustancias involucradas. El péptido antimicrobiano es uno solo, la beta-defensinas fundamentalmente. Y las catenicidinas, que también son péptidos antimicrobianos, pero cuya función era fundamentalmente coadyuvar en la inflamación, promover el reclutamiento de células inmunitarias como macrófagos y neutrófilos. Aquí el neutrófilo tiene poca eficacia en la fagocitosis. ¿Por qué? Por el tamaño generalmente. El hongo es mucho más grande que la bacteria y el neutrófilo es eficiente contra las bacterias, pero contra el hongo lo que funciona del neutrófilo es su parte secretora y mejor aún su trampa extracelular neutrofílica. Es el mecanismo efector que mejor destruye hongos por parte del neutrófilo. Pero la célula inmunitaria que destruye hongos por excelencia es el macrófago. Es 5 veces más grande que el neutrófilo, tiene capacidad enzimática para destruir hongos. La célula dendrítica interviene en la captura del microbio en los sitios de ingreso, que es su ubicación, y en la presentación antigénica al linfocito virgen, haciendo que éste se pueda diferenciar generalmente en 2 líneas celulares. Si el hongo es intracelular, TGLP1 es la línea involucrada. Y si el hongo es extracelular, TGLP17. Ok, ahí también conlleva actuación de neutrófilos. Ya hasta que lo que les decía, ¿no? La célula presentadora de antígeno, la dendrítica, captura al hongo, lo internaliza y lo presenta al linfocito virgen, diferenciándolo en TGLP1 y en TGLP17. El TGLP1 es un colaborador de macrófago, porque produce interferón gamma y eso coadyuva que el macrófago pueda mejorar su capacidad fagocítica. He leído del TGLP2 que tiene un efecto contrario, porque facilita la diseminación del hongo. Sí. También, en algunas respuestas inmunitarias, el TGLP2 no solamente facilita la evasión de la respuesta inmunitaria por parte del hongo, sino que es inducido por algunos productos de algunos hongos, que desvían la respuesta del TGLP1 y la dirigen hacia el TGLP2. Hay hongos que producen moléculas llamadas inmunomoduladoras que pueden hacer eso. Sí, es verdad. Pero, así como las bacterias tenían mecanismos para escapar de la respuesta inmunitaria, los hongos también las tienen. Por ejemplo, la cubierta de polisacáridos, que en el caso del hongo los polisacáridos son mucho más complejos e incluyen no solamente glucanos, los glucanos del tipo alfa 1,3, que son diferentes a los glucanos beta 1,3 que son parte constitutiva. Los alfa 1,3 se forman encima de los beta 1,3, ocultando los PRRs del reconocimiento del sistema inmune. Así es. También se cubren de melanina. La melanina es un pigmento que funciona como un camuflaje para evitar no solamente la detección, sino también la acción de las enzimas, porque la melanina resiste a la acción de las especies reactivas de oxígeno. Tenemos a los cuerpos asteroides, que funcionan como señuelos, es decir, el hongo libera estructuras que contienen en su membrana lo mismo que contiene el hongo, la célula principal del hongo, y el sistema inmune se dirige a atacar esos cuerpos asteroides. Luego están las células titán, que son células con una capa de pared celular y una cápsula tan gruesas que no hay especies reactivas de oxígeno ni de nitrógeno que pueda destruir. Y esto hace que el material genético presente en el interior de las células titán pueda sobrevivir inclusive a los fenómenos de respuesta inmunológica más destructivos que tengamos. Forman biopelícula. Los hongos, al igual que las bacterias, también son capaces de formar biopelícula. Eso hace no solamente que puedan evadir la respuesta inmunitaria escondiéndose en la biopelícula, sino que además sabemos que por los poros de la biopelícula no ingresan células inmunitarias, no ingresan anticuerpos y tampoco ningún tipo de molécula, por lo tanto garantiza su diseminación. La cápsula polisacárida también la pueden formar algunos hongos, igual sirve para evasión de reconocimiento y fagocitosis, y los cambios en la morfología. Los cambios en la morfología les sirven para invadir, es un mecanismo que expresa muy bien Candida albicans, por ejemplo.
Candida albicans se encuentra en las superficies en forma levaduriforme. Mientras la microbiota se mantenga estable y no tenga espacio para crecer, se va a quedar como levadura. Pero si hay una disbiosis, inmediatamente Candida expresa una especie de dedo llamado tubo germinativo o pseudodifa también le dicen. Y ese dedo es el que empieza, tiene ese dedo además poros que eliminan enzimas, le permite empezar a destruir el tejido e irse metiendo hacia la profundidad. Otros hongos cambian su morfología para evitar la fagocitosis, como lo hace histoplasma, como lo hace histoplasma más que todo para coccidioides también, que como son dimórficos y en el ambiente se encuentran como micelios, a la hora de inhalarlos son conídeos, artroconídeos, y serían fácilmente destruidas por el macrófago. Pero una vez que llegan al macrófago, como ya están a 37 grados, cambian su expresión fenotípica a levaduras y empiezan a fabricar cápsula y empiezan a fabricar melanina, entonces se resisten a la fagocitosis. Aquí vemos algunos de estos mecanismos. Además, este es bien interesante cuando la célula fagocítica intenta fagocitar a una estructura levaduriforme fúngica. Esta emite esta prolongación que lo que hace es invadir a la propia célula fagocítica rompiendo su membrana y además provoca esta especie de cuello de actina impidiendo que la célula pueda emitir sus prolongaciones y la pueda fagocitar. O sea, prácticamente se queda clavada allí y empieza a crecer, ¿no? Porque esa hija empieza a crecer. Otros, una vez que han sido fagocitados, expresan la pseudohifa y la pseudohifa atraviesa todo, hasta la membrana celular y termina matando obviamente a la célula que se atrevió a fagocitarlos, ¿no? Finalmente, ya para terminar y no aburrirlos, la patogénesis de la infección pulmonar invasiva, que la vamos a ver seguramente con quien nos hable de histoplasma capsulatum, que es el modelo típico de infección pulmonar invasiva. El hongo histoplasma es un hongo dimórfico, significa que en el ambiente está como micelio. Sus estructuras infecciosas se llaman conídeas, no son artros, sino en este caso son las microconídeas. Esas microconídeas, por el tamaño que tienen, ingresan a través de la vía respiratoria. El histoplasma se encuentra generalmente en zonas donde el suelo es rico en nitrógeno, y eso se asocia con deyecciones popó de aves generalmente, y de murciélagos también. Entonces, en las zonas donde hay granjas o donde hay cueva de murciélagos, suele haber histoplasma. De repente conocen a aquellos que han viajado a Huánuco, Pasco, creo que está en la cueva de las lechuzas, que hay murciélagos. Esa es una de las zonas endémicas del Perú de histoplasma. Los pacientes suelen venir de esa zona. Si han viajado para allá, de repente tienen ya su histoplasma alojado. Porque el histoplasma es un patógeno que en personas inmunocompetentes se queda en granuloma, pero en inmunosuprimidos sí puede producir infección diseminada en el pulmón, la mayoría de veces pulmonar. El criptococo también ingresa por la vía respiratoria, solo que el criptococo, más que en los murciélagos, está en las palomas, en las heces de las palomas, y produce infección localizada en el inmunocompetente, y en el inmunodeprimido sí produce pasaje porque se mete el criptococo al macrófago, el macrófago no lo destruye y viaja por la vía sanguínea o linfática y atraviesa la red hematoencefálica y se mete hacia el cerebro. Eso lo hace más criptococo que histoplasma. Histoplasma generalmente queda en el pulmón. Eventualmente, en algunos tipos de pacientes, niños sobre todo, hacen infecciones cutáneas generalizadas, pero el cerebro casi no va. ¿Ya? Y este hongo puede superar inclusive la formación del granuloma. O sea, el histoplasma se escapa del granuloma muchas veces. El granuloma no logra contenerlo. Recordemos que el granuloma es la respuesta inmunitaria que se presenta cuando no puedo destruir al microbio. O sea, si no lo puedo destruir, lo tengo que encerrar. Entonces, logra escapar y llegar a producir infecciones diseminadas. Pero en el caso del criptococo que menciona su compañero, sí, pues, logra atravesar la barrera hematoencefálica y producir meningitis. Muy bien, entonces, en resumen, el mecanismo de los hongos suele ser predominantemente invasivo en base a enzimas.
porque el hongo necesita alimentarse de diferentes tipos de sustancias que están en los tejidos y va a buscar llegar a ellos. ¿Puede interferir con la respuesta inmunitaria? Sí, generalmente protegiéndose del reconocimiento, bloqueando los sistemas de destrucción y, de ser posible, fabricando moléculas inmunomoduladoras para bloquear la respuesta o matar a las células que se atreven a destruirlos. Si tú dices que el histoplasma primero va a estar como microconidio, ¿verdad? Eso sería, pero sí que eran dimórficos. Dimórfico, claro. Es que es segunda forma que puede cambiar. Levadura. En levadura. Claro. Los dimórficos tienen dos formas: micelio, o moho, y levadura. A temperatura ambiental lo encontramos como micelio y a temperatura corporal como levadura. Entonces, la conidia, que viene a ser parte de su morfología ambiental, ingresa. Y una vez que está a nivel pulmonar, ya hay 37 grados, cambia a levadura. Ese es su. O sea, no es solamente que la levadura va a estar en sólido y los conidias o acroconidias no está líquido. No. Es temperatura. O sea, el dimorfismo fúngico es una característica que tiene varias condiciones: oxígeno, nutrición, pero la principal es temperatura. Entonces, los hongos a temperatura dimórficos, a temperatura ambiente, son miceliales. Claro, tienen ramitas que son las hifas y tienen semillitas que son las conidias, grandes y chiquitas. Y a temperatura corporal, levaduras. Es lo que deben haber visto, por ejemplo, en el laboratorio en Sporotrix. Si han visto la lámina de esporotricosis, es un intestino de rata, y Sporotrix es dimórfico también y la levadura está metida en la luz intestinal. Pero si vemos una estructura de Sporotrix en una placa Petri, vamos a verla de su forma micelial. Esa es la diferencia. Muy bien, ahora sí voy a cargar las presentaciones.